¿Regular el uso de la tecnología o tomar control sobre decisiones personales? El gobierno federal anunció que promoverá foros para impulsar una iniciativa en el Congreso encaminada a regular el uso de redes sociales e inteligencia artificial. Dicen que el propósito es proteger a las infancias. La pregunta es, ¿el gobierno decide qué tipo de información consumimos en redes sociales? Hay evidencia que la prohibición no resuelve absolutamente nada. Expertos en tecnologías de la información aseguran que ese tipo de legislaciones pueden convertirse en mecanismos de censura o control político de la información. Argumentan que el cuidado y supervisión del contenido que consumen los menores de edad corresponde a los padres o tutores y por ningún motivo a una prohibición del Estado. No se puede prohibir porque es el mundo adulto quien ha llevado a niños y niñas a los entornos digitales. Lo que necesitamos es un equilibrio entre protección y participación. Amnistía Internacional señala que prohibir contenidos resuelve nada. Al contrario, se debe incentivar la alfabetización digital y, en todo caso, mejorar las normativas en las plataformas digitales. El coordinador de Tejiendo Redes Infancia señala que las redes sociales representan identidad, socialización y, sobre todo, libertad de expresión. Restringirlas sería violatorio a la Constitución. Lo primerito que necesitamos es una evaluación de derechos de niños, niñas y adolescentes en este tema. Es decir, ¿hay alguna forma de regular sin violentar derechos? El pretexto es regular el espacio digital, pero está en riesgo la libertad de expresión y el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la educación digital de sus hijos. El propio Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente, defendía el uso de las redes sociales. Luego, cuando cuestionaron su gobierno, cambió su postura y decidió atacarlas. Hoy las redes sociales son la plataforma de millones de ciudadanos que así pueden alzar la voz. Quizá por eso las autoridades prefieren acotar esas expresiones. En esta discusión, una vez más, el gobierno será juez y parte. ¿Quién va a establecer las reglas? ¿Quién definirá qué es lo que se debe regular? Los límites, las sanciones. Pueden hacerlo sin duda porque tienen los votos y el poder, pero eso es inconstitucional. Cualquier tipo de prohibición que no esté proporcional o no esté basada en una evaluación de derechos. Los foros para consultar a expertos sobre el tema se realizarán a partir de agosto. Foros o simulación de algo que ya decidieron. O sería lamentable que ya tengan la ley y que vuelvan a simular consulta como lo hicieron con los libros de texto y como lo han hecho con otras reformas. Óscar Hernández Bonilla, Azteca Noticias. Bueno, pues ahí está el tema. Lo van a disfrazar, lo intentarán maquillar, disimularán, le pondrán el nombre que quieran. Regulación. Se trata de una afrenta contra la libertad de expresión y metiéndose el Estado, el gobierno, donde no debe meterse, tratando de controlar lo que no deben controlar. Esra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Arturo Dam. Lucy, Arturo? Manuel, Esra, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues allá van otra vez, Lucy. Ya los hemos visto en varios intentos. Allá van, uno más. Uno más y sobre todo yo creo que sí es momento de tomarnos muy en serio lo que está ocurriendo, porque a mí me parece de entrada esta propuesta un caballo de Troya perfecto, porque dirán... Hablando de, ya ves que es el tema de moda en estos momentos, de la Odisea. Pues sí, tremenda Odisea la que ha hecho la 4T para tratar de regular las redes sociales y cómo pasamos de las benditas redes sociales a ahora el problema son las redes sociales. Y me parece que es sumamente peligroso cuando un gobierno pues sale a decirte que los medios de comunicación, que una de las maneras o de los canales que tienen los ciudadanos para expresarse, para informarse libremente, pues tendrán que ser también vigilados por papá gobierno. Y nos dirán que es por el bien de los niños, que es para combatir la violencia, que incluso hay países europeos que en estos momentos van en el mismo trayecto, con la pequeña diferencia que en esas democracias no hay una clara concentración del poder como está ocurriendo en nuestro país. No hay una intención de cada vez capturar y destruir cualquier institución, contrapeso o espacio que permita precisamente que haya estas válvulas de escape de cualquier democracia. Y resulta sumamente paradójico que el gobierno más poderoso de la historia
el que controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Congreso, fiscalías, que erradicó los organismos autónomos, que eliminó también, digamos, cualquier espacio para libre debate y eliminó la fiscalización del Estado, resulte ser la principal víctima de las redes sociales. Y que esa sea, digamos, como que la última excusa. Después de eso, ¿cuál va a ser la excusa para no dar resultados? Porque como ven un complot en todos lados, entonces la culpa es del algoritmo. De acuerdo. El problema no es la violencia desbordada, ni la impunidad, ni el abandono de la autoridad, que es incapaz de controlar el territorio mexicano y garantizar la seguridad y tener el monopolio de la fuerza. No, el problema son las redes sociales. Y con eso resuelto ya este país va a ser un país en paz. Exacto. Es increíble. Tal cual, Arturo. A ver, Manuel, vamos a empezar. ¿De quién es la responsabilidad de vigilar lo que los niños consumen en los medios? Es buen punto de partida. Del uso de la red social, de los padres. No del gobierno, de los padres. Es una responsabilidad de los padres. ¿Qué tenemos aquí? A lo que yo llamo el gobierno ángel de la guarda, que pretende preservarnos de todos los males, comenzando por los males que el uso de estos medios puede hacerle a los niños, pero no es responsabilidad del gobierno. Ahora, otra cosa importante, ¿debe el gobierno regular todo lo que tiene que ver con redes sociales? Si a mí me preguntas, no. Ahora, vamos a suponer que la respuesta fuera sí. La siguiente pregunta es, ¿puede regularlo? Bueno, te voy a poner nada más un ejemplo. ¿Qué ha pasado con la regulación aquí en la Ciudad de México que prohíbe tajantemente que las motocicletas circulen entre carriles por el periférico? Ha sido letra muerta. ¿Cómo le hace el gobierno para hacer valer este tipo de regulaciones? Entonces, ¿se está metiendo donde no debe? Porque cuidar a los niños del uso de las redes es responsabilidad de los padres. No debe regular porque, bajo el pretexto de que vamos a defender a los niños de los peligros de las redes, pues van a acabar simple y sencillamente controlando. Así empiezan los abusos. Intentando controlar. Así empiezan los abusos, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando el gobierno prohíbe algo? Pues que los ciudadanos encuentran la manera de darle la vuelta y muchas veces se generan más problemas de los que pretendías tú. Aquí con la clara intención de prohibir o de limitar para que no se sepa lo que está pasando, para que no se cuente lo que se está pasando, para que no se sepa y no se comunique lo que está ocurriendo, porque el problema no es que haya crisis o violencia o falta de medicamentos, el problema es que se diga. Eso es lo que les enoja. A ver, el día de hoy en Francia llegaron a la conclusión que tenían que regular y que los niños no pueden tener, menores de 15 años, no pueden tener redes sociales. Me da mucha risa que hagan este tipo de cosas en un lugar tan serio como Francia. ¿Tú crees que un niño que maneja, como manejan las redes sociales y las computadoras, va a decirle, sí, yo tengo menos de 15 años? Pues no, o sea, viene a esa parte en donde los gobiernos tratan de controlar cosas con instrumentos de los cuales ellos carecen del más mínimo conocimiento. Hoy, tanto en los Estados Unidos como en otros países, Israel y otros, las campañas políticas han derivado precisamente en esa necesidad de controlar. El presidente Trump hace unos días sale diciendo que las elecciones en Estados Unidos han sido manipuladas por los chinos, ¿sí? Porque pudieron meterse en redes sociales. Y lo mismo te sucede en Europa, te sucede en Israel, te sucede en muchísimos lugares en donde el juego del poder entra en las redes sociales. O sea, alguien decía, finalmente las redes sociales son algo así como la estupidización de la democracia. O sea, cualquiera puede escribir cualquier estupidez, cualquier burrada, y si tiene la suficiente habilidad como para meterla y hacerla se convierte en un arma importante, que puedes modificar tendencias electorales. No lo sé, no me parece que se ha llegado hasta a tal grado, pero sí es un instrumento de poder. Ahora, cuando un gobierno, como decía Lucy con toda razón, cuando un gobierno como este, que tiene en las manos todo, te dice abiertamente, lo que yo quiero es que las redes sociales queden reguladas totalmente, lo que te está diciendo es, yo quiero ir sobre todos aquellos que, teniendo influencia real sobre opinión pública, ¿sí?,
tengan necesariamente que ser acotados porque sí pueden generar un daño. O sea, yo quiero decir que sí y que no se puede. Y cómo sí, cómo no se puede. No tanto, yo creo que no es tanto lo que se diga o se deje de decir, sino quién lo diga. Sí. O sea, imagínate estos ahora influencers que tienen capacidad de moverse para un lado y para otro. Sobre esos van, sobre esas cabezas van, que si tienes más de 100,000 seguidores, o 300,000, o 500,000, o 1,000,000, y se van a ir sobre ese tipo de figuras porque tienen un peso importante en la opinión pública y podrían llegar a tenerlo en la decisión del voto. Sí. Ahora, ya hemos visto varios intentos de estas características, ¿no? Porque no es la primera vez que ponen sobre la mesa esto. Y además lo visten, lo disfrazan de vamos a hacer un gran acuerdo y vamos a abrir una conversación y vamos a tener un gran consenso entre las partes, cuando ya sabemos cómo se las ha gastado el gobierno Morena en esto. Hacen como que escuchan, se arman ahí en faramalla de parlamentos abiertos y terminan legislando como les viene en gana y terminan los legisladores haciendo lo que les ordenan que hagan. De acuerdo, sí, viene una etapa de simulación que hemos visto repetirse en varias ocasiones en distintos procesos, una vez más, de esta concentración del poder y de este deterioro democrático. Y será igual, veremos estos foros supuestamente ciudadanos, foros abiertos, parlamento abierto, que tanto les gusta, según esto, citarlo y de alguna manera legitimar un proceso que de entrada ya tiene un objetivo claro. Y dices, no es la primera vez, cierto, pero sí es la primera vez que ocurre en un momento sumamente vulnerable para el gobierno, sumamente vulnerable para un régimen que se ve acorralado por fuerzas externas. Evidentemente hay que decirlo, el elefante en la habitación sigue siendo, pues sí, una violencia desbordada y un señalamiento cada vez más evidente desde el exterior de lo que ocurre en este país, con la complicidad de las autoridades y de los gobiernos en términos del crimen organizado. Y creo que eso también nos dice mucho del momento que eligen para hacer lo que están haciendo. Sí, previo a un proceso electoral que ya de por sí también pues viene ya manchado con otro caballo de Troya, con una legislación que se aprobaba por temas, por ejemplo, de supuesta injerencia extranjera como nueva causa de nulidad de las elecciones, pero también escuchas cada vez más voces, aunque sean de funcionarios que uno puede decir o llamar menores, de funcionarios de Morena o del régimen, hablando abiertamente de lo que sí o no debemos hacer los mexicanos. Por ejemplo, una funcionaria que abiertamente te dice, si no eres feliz, pues puedes irte del país. Otra funcionaria que también sale a decir abiertamente, pues ya no consuman redes sociales. O una mandataria, ¿no?, que puede también salir a decir a los ciudadanos qué hacer y qué no hacer desde, pues sí, una conferencia de prensa matutina que, hay que decirlo, también tiene esa capacidad de injerencia en términos de la información que consumen los ciudadanos. Entonces, creo que no podemos echarlo en saco roto y achacarlo, digamos, a una ocurrencia más, porque no lo es. Y tenemos que estar más alertas que nunca. Ahora, mira, se está todo esto vistiendo de una, vamos a decirlo así, parte democrática, ¿no? Va a haber 3 foros regionales. El primero, el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas, el 17 de septiembre en Guerrero, en los cuales supuestamente se nos va a preguntar a los ciudadanos qué opinamos, a los padres de las familia, consultas para la reforma del Poder Judicial. Así es, ¿sí? Bueno, tantas otras, ¿no? Ese es uno de los problemas. Ahora, a ver, aquí, ¿cuál es el problema? Vamos a suponer que se empieza regulando las redes para menores. ¿Qué te garantiza que no se va a acabar regulando para todo el mundo? Vamos a suponer que se comienza transparentando el algoritmo, ¿no? Que esto también los trae un tanto cuanto inquietos. ¿Qué te garantiza que no se acabe controlando los algoritmos, con lo cual controlas todas las redes sociales? Una supervisión gubernamental nada más. ¿Qué te garantiza que esa supervisión, supongo que al inicio fuera nada más eso, no termine en una abierta censura gubernamental? ¿Sí? Pues, a ver, este gobierno, si algo nos ha demostrado el régimen actual, es que van por todo y quieren controlar todo. Nada de que haya un contrapeso, un organismo autónomo, entes que estén fuera de control del alcance, digamos, del poder, ¿no? Lo que quieren es más poder, más concentración de poder. Es que tienen mucho miedo, Manuel. Ese es el problema. O sea, un Estado poderoso con instituciones
no tiene necesidad de sobreregular. Yo estoy de acuerdo en que tienes que buscar mecanismos de regulación en ciertas cosas. En el tema de redes sociales es muy complicado encontrar el equilibrio entre la libertad de actuar de una u otra persona y los limitantes. Yo entiendo que en el caso de niños es un problema de escuela y de padres, punto. Y ahí hay que encontrarle el punto. Y los niños hoy tienen mayor capacidad de darle la vuelta que cualquiera. En este caso, en el caso mexicano, me queda a mí muy claro, como en el caso de Estados Unidos, ¿por qué Trump sale con la semana pasada con cadena nacional, que hasta algunas televisoras dijeron no lo transmitimos, a decir que los chinos estaban controlando y que había que tener cuidado con las elecciones de noviembre por los chinos? ¿Por qué lo dice? Porque sabe que va perdiendo, porque sabe que puede perder en las elecciones de noviembre y entonces tienen que encontrar algún argumento que les sirva para justificar la derrota y hacer quién sabe qué cosa. Bueno, y aquí estamos ante un fenómeno similar. Tienen todo el control de todo el aparato. Y sin embargo, cualquier orificio que encuentran por el cual se les pueda ir el voto ciudadano. Pues están viendo las encuestas. Están viendo las encuestas. Pero, a ver... Y las encuestas ya no los traen como los traían hace algunos años. Sí, es cierto, pero tienes un INE que les puede decir que 3 más 2 son 6 y todos van a decir que sí, que son 6. Vas a ver que lo pueden hacer. Tiene un tribunal electoral que les puede ratificar. Como decía Lucy también y Arturo, tienen la posibilidad de decir hubo injerencia extranjera. ¿Por qué? Por las redes sociales y cancelo la elección. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo real es que saben que no pueden instrumentar en la realidad y en la práctica un control sobre la población como el que tratan de hacer. No se puede, Manuel. No, a menos que conviertas esto en un modelo totalitario que ni así finalmente puedes prolongar enormemente, digamos, su ejercicio irracional del poder. Es cierto, lo vimos, por supuesto, hace muchos años en la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler, pero lo viste en Venezuela con Hugo Chávez, lo viste en la Rusia de Putin, lo sigues viendo, mecanismos de control que sencillamente les dan el poder, pero tienes a una población que finalmente sufre las consecuencias de esa enorme incapacidad, como está sucediendo en nuestro país en este momento. Pues sí, por eso hay que alertar, ¿no? Mira, aquí la pregunta más de fondo es, ¿lo puedes regular? A ver, tú puedes hacer ¿cómo una regular la inteligencia artificial? Pero ¿cómo vas a regular eso? ¿Cómo vas a regular eso? Ha crecido tanto y se ha multiplicado tanto que puedes hacer la ley de regulación de los medios. Es que no es una cuestión tecnológica, es una cuestión ideológica. Pero sí, a ver, sí, pero si tecnológicamente es imposible, pues y utilizarán el mecanismo que tú me digas para justificar cualquier atropello contra un ciudadano que publica un video hecho con inteligencia artificial y que ellos consideran pues es dañino o que es nocivo a las infancias, por ejemplo, y entonces censura. Bajamos cuentas, obligamos a ciudadanos, que ya incluso lo han hecho, en términos, por ejemplo, electorales, obligar a ciudadanos a disculparse por expresar una opinión a través de una red social. O sea, no es un tema tecnológico. Claro, no están ni medianamente preparados porque mientras el mundo está dando pasos agigantados hacia la inteligencia artificial y toda clase de desarrollo tecnológico, claramente aquí vamos para atrás. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque para ellos lo importante es permanecer en el poder a costa de lo que sea. Y ya están dando todas las señales posibles. El tema es que realmente la sociedad las tome en cuenta y las atienda y las identifique. Y yo creo que el punto central de este juego es encontrar, y eso es lo que van a tratar de hacer en el rollo de su perversidad, buscar a aquellos grupos, personas en redes sociales. No se van a ir a que si escribí yo algo y no les gustó, se van a ir a buscar específicamente aquellas cuentas de aquellas personas, aquellos individuos que tienen capacidad de influir, que sabe que la gente les cree, que tiene posibilidad de difundir determinado tipo de información y con esto zarandear el sistema, ¿sí? Y sobre esa gente van a intentar callarla
al menos en redes sociales. Si no es que se van, espero que no, a otro tipo de medios como este. No, pues eso ya también ya está sobre la mesa, ¿no? Esta censura, estos reguladores, estos personas que van a estar revisando que sí, que no, que se puede, que no se puede y te van a multar. Bueno, a ver, esa comenzando es la tentación por que la está. presión desde las mañaneras. No sé. Que te sacan lo que dijo ayer alguien en alguna red social y te lo ponen ahí, te lo critican, lo linchan, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Ahí está. Están mandando el mensaje claramente está, sobre Sí, quién pero van. algo que hubiera sido inimaginable hace apenas 10 años. Y es que es ahí donde también tenemos que detenernos y cómo hemos recorrido los límites de lo tolerable como sociedad, y es también parte de esta estrategia de desgaste de ir dando un paso, luego otro, y vas viendo, vas midiendo cómo reaccionaron, qué están dispuestos a aceptar, y lo que antes hubiera sido inimaginable. O sea, tú te imaginas cuando ellos eran oposición que desde la presidencia de la República hubieran exhibido a periodistas o a opositores y criticado y hasta, bueno, revelando secretos fiscales, etcétera. Lo hubieran permitido, pero hoy es normal. El tema del algoritmo que mencionabas, esa fue la locura que se les metió en el 2006, si recordarán. Empezaron a jugar, López Obrador lo hizo, sus jilgueritas lo hicieron, es esta idea de que habían utilizado un algoritmo para cambiar finalmente la estructura de la votación, lo que era total y absolutamente imposible, falso. Hoy están jugando a eso, a buscar algoritmos, a buscar tecnología de la cual no conocen, o si la conocen no la saben manejar, para intentar finalmente acallar voces en un momento en donde carecen absolutamente de toda legitimidad para gobernar. En fin. ¿Tú vas a participar en los foros o no? ¿Los foros de consulta? No, Manuel, no. Te van a decir que tu opinión es muy valiosa. No, sí, claro, sí, te van a escuchar muchos seguramente. Y luego harán lo que se les pegue la gana. Gracias, Arturo. Gracias, muchas gracias. Manuel, Lucy, Esra, Lucy. muchas gracias. Gracias, Manuel. Hasta mañana. Pásala muy bien.